Buenas tardes, estará leyendo el libro 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. ¿Ok? Prólogo. ¿Por qué 12? ¿Por qué cuentos? ¿Y por qué peregrinos? Los 12 cuentos de este libro fueron escritos en el curso de los últimos 18 años, antes de su forma actual. 5 de ellos fueron notas periodísticas y guiones de cine, y uno fue un serial de televisión. Otro lo conté hace 15 años, en una entrevista grabada, y el amigo a quien se lo conté lo transcribió y lo publicó. Y ahora lo he vuelto a escribir a partir de esa versión. Ha sido una rara experiencia creativa que merece ser explicada, aunque sea para que los niños que quieren ser escritores, cuando sean grandes, sepan desde ahora la insaciable y abrasivo y es el vacío de escribir. La primera idea que se me ocurrió a principios de la década de los 60, a propósito de un sueño esclarecedor que tuve después de 5 años de vivir en Barcelona. Soñé que asistía a mi propio entierro, a pie caminando entre un grupo de amigos vestidos de luto solemne, pero con un ánimo de fiesta. Todos parecíamos dichosos al estar juntos, y yo más que nadie por aquella grata oportunidad que me daba la muerte para estar con mis amigos de América. De América Latina. Los más antiguos, los más queridos, los más que no veía desde hace más tiempo. Al final de la ceremonia, cuando empezaron a irse, yo intenté acompañarlos, pero uno de ellos me hizo ver con una severidad terminante que para mí se me había acabado la fiesta. Eres el único que no puede irse, me dijo. Solo entonces comprendí que morir es no estar nunca más con los amigos. No sé por qué aquel sueño ejemplar lo interpreté como una toma de conciencia de mi identidad, y pensé que era un buen punto de partida para escribir sobre las cosas extrañas que le suceden a los latinoamericanos en Europa. Fue un hallazgo alentador, pues había terminado poco antes, el otoño de la patriarca, que fue mi trabajo más arduo y azaroso, y no encontraba en dónde seguir. Durante unos 2 años tomé notas de los temas que me habían ocurrido sin decidir todavía qué hacer con ellos. Como no tenía en casa una libreta de apuntes, la noche en la que resolví empezar, mis hijos me prestaron un cuaderno de escuela. Ellos mismos lo llevaban en sus morrales los libros en nuestros viajes frecuentes, con temor de que se perdiera. Llegué a tener 64 temas anotados, con tantos pormenores que solo me faltaba escribirlos. Fue en México y a mi regreso de Barcelona en 1974 donde se me hizo claro que este libro no debía ser una novela, como me pareció al principio, sino una colección de cuentos cortos basados en hechos periodísticos, pero remitidos en su coordinación mortal por las ausencias de la poesía. Hasta entonces había escrito 3 libros de cuentos. Sin embargo, ninguno de los 3 estaba concebido y suelto como un todo, sino como que cada cuento era una pieza autónoma y ocasional. De modo que la escritura de los 64 podría ser una aventura fascinante si lograba escribirlos todos con el mismo
trazo y con una unidad interna de tono y de estilo que los hiciera inseparables de la memoria del lector. Los dos primeros, el rastro de la sangre, el rostro de tu sangre, los dos primeros, el rastro de tu sangre, de la nieve y el verano feliz de la señora Forbes. Los escribí en 1976 y los publiqué enseguida en suplementos literarios de varios países. No me tomé ni un día de reposo, pero la mitad del tercer cuento, que era por cierto uno de mis funerales, sentí que estaba cansándome más como si fuera una novela. Lo mismo me ocurrió en el cuarto, tanto que no tuve aliento para terminarlos. Ahora sé que porque el esfuerzo de escribir un cuento corto es más intenso para empezar una novela, pues en el primer párrafo de una novela hay que definir todo: escritura, tono, estilo, ritmo, longitud y a veces hasta carácter de algún personaje. Lo demás es el placer de escribir y el más íntimo y solitario que pueda imaginarse. Y si uno se queda corrigiendo el libro por el resto de la vida, es porque el mismo vigor del fierro que hace falta para empezarlo se impone para terminarlo. El cuento, en cambio, no tiene principio ni fin, fragua o no fragua. Y si no fragua, la experiencia propia y la ajena enseñan en que la mayoría de las veces es más saludable empezarlo de nuevo por otro camino o tirarlo a la basura. Alguien que no recuerdo lo dijo bien, pero con una frase de consolación. Un buen escritor se aprecia mejor por lo que rompe que por lo que publica. Y es cierto que no rompí los borradores de las notas, pero hice algo peor: los eché al olvido. Recuerdo haber tenido un cuaderno sobre mi escritorio de México. Naufragó en una borrasca de papeles hasta 1978. Un día, buscando otra cosa, caí en la cuenta de que lo había perdido de vista desde hacía tiempo. No me importó, pero cuando me convencí de que en realidad no estaba en la mesa, sufrí un ataque de pánico. No quedó en la casa un rincón sin registrar a fondo. Removimos los muebles, desamontonamos la biblioteca para estar seguros de que no se había caído detrás de los libros, y sometimos al servicio y a los amigos a inquisiciones imperdonables, sin ni rastro. La única explicación posible o plausible es que algunos de los tantos exterminios de papeles que hago con frecuencia se fue en el cuaderno para el cajón de la basura. Mi propia reacción me sorprendió. Los temas que había olvidado durante casi 4 años se me convirtieron en un asunto de honor, tratando de recuperarlos a cualquier precio. En un trabajo tan duro, tan arduo como escribirlos, logré reconstruir las notas de 30. Como el mismo esfuerzo de recordarlos me sirvió de purga. Fui eliminando sin corazón los que me parecieron insalvables, y quedaron 18. Esta vez me animaba la determinación de seguir escribiéndolo sin pausa, pero pronto me di cuenta que les había perdido el entusiasmo. Sin embargo, al contrario de lo que siempre les había aconsejado a los escritores nuevos,
no los eché a la basura, sino volví a archivarlos, por si acaso. Cuando empecé Crónica de una muerte anunciada, en 1979, comprobé que en las pausas entre dos libros perdí el hábito de escribir y cada vez me resultaba más difícil empezar de nuevo. Por eso, entre octubre de 1980 y marzo de 1989, me impuse la tarea de escribir una nota semanal en periódicos de diversos países como disciplina para mantener el brazo caliente. Entonces se me ocurrió que mi conflicto con los apuntes del cuaderno seguía siendo un problema de géneros literarios y que en realidad no debían ser cuentos, sino notas de prensa. Solo que después de publicar 5 notas tomadas de cuaderno, volví a cambiar de opinión. Eran mejores las de cine. Fue así como hicieron 5 películas y una serie de televisión. Lo que nunca preví fue que en el trabajo de prensa y de cine me cambiarían ciertas ideas sobre los cuentos, hasta el punto de que al escribirlos, ahora en su forma final, he tenido que cuidarme de separar con pinzas mis propias ideas y de las que me aportaron los directores durante la escritura de los guiones. Además, la colaboración simultánea con 5 creadores diversos me sugirió otro método para escribir los cuentos. Empezaba uno cuando tenía tiempo libre. Lo abandonaba cuando me sentía cansado o cuando me surgía algún proyecto imprevisto y luego empezaba otro. En poco más de un año, 6 de los 18 temas se fueron al cesto de los papeles y entre ellos en el de mis funerales, pues nunca logré que fuera una parranda como la del sueño. Los cuentos restantes, en cambio, parecieron tomar aliento para una larga vida. Ellos son los 12 de este cuento. En septiembre pasado estaban listos para imprimir después otros 2 años de trabajo interminentemente. Y así hubiera terminado su incesante peregrinaje de ida y vuelta al cajón de la basura, de no haber sido porque a última hora me mordió una duda final, puesto que las distintas ciudades de Europa donde ocurren los cuentos las había escrito de memoria y a distancia. Quise comprobar la fidelidad de mis recuerdos casi 20 años después y emprendí un rápido viaje de reconocimiento a Barcelona, Ginebra, Roma y París. Ninguna de ellas tenía ya nada que ver con mis recuerdos. Todas, como toda la Europa actual, estaban enrarecidas por una inversión asombrosa. Los recuerdos reales me parecían fantasmas de la memoria, mientras los recuerdos falsos eran tan convincentes que habían suplanteado a la realidad, de modo de que era imposible distinguir la línea divisora entre la desilusión y la nostalgia. Fue la solución final, pues por fin había encontrado lo que más hacía falta para terminar el libro y solo podía dármelo en transcurso de los años, una perspectiva en el tiempo. A mi regreso de aquel viaje venturoso, reescribí todos los cuentos otra vez desde el principio de 8 meses febriles, en
en los que no necesité preguntarme dónde tardaba la vida y dónde empezaba la imaginación, porque me ayudaba la sospecha de que quizás no fuera cierto nada de lo vivido 20 años antes en Europa. La escritura se me hizo entonces tan fluida que a ratos me sentía escribiendo por el puro placer de narrar, que es quizás el estado humano que más se parece a la levitación. Además, trabajando todos los cuentos a la vez y soltando de uno a otro con plena libertad, conseguí una visión panorámica que me salvó del cansancio de los comienzos sucesivos y me ayudó a cazar redundancias ocasiosas y contradiccionales mortales. Creo haber logrado así el libro de cuentos más próximo al que siempre quise escribir. Aquí está, listo, para ser llevado a la mesa después de tanto andar del timbo al tambo, peleando para sobrevivir a las perversidades de la incertidumbre. Todos los cuentos, salvo los dos primeros, fueron terminados al mismo tiempo, y cada uno lleva la fecha en lo que lo empecé. El orden en que están en esta edición es la que tienen en el cuaderno de las notas. Siempre he creído que toda versión de un cuento es mejor que la anterior. ¿Cómo saber entonces cuál debe ser la última? Es un secreto de oficio que no obedece a las leyes de la inteligencia, sino a la magia de los instintos. Como sabe la cocinera cuando está la sopa, de todos modos, por las dudas no volveré a leerlos. Como nunca he vuelto a leer ninguno de mis libros por temor a arrepentirme. El que los lea sabrá qué hacer con ellos. Por fortuna, para estos 12 cuentos peregrinos, terminar en el cesto de los papeles debe ser el alivio de volver a casa. Javier García Márquez, Cartagena de Indias, abril 1919. Gabriel García Márquez, Cartagena de Indias, abril 1992. Buen viaje, señor presidente. Estaba sentado en el escaño de madera bajo las hojas amarillas del parque solitario, contemplando los cisnes polvorientos con las dos manos apoyadas en el pomo de plata del bastón y pensando en la muerte. Cuando vino a Ginebra por primera vez, el lago era sereno y diáfano, y había gaviotas mansas que se acercaban a comer en las manos, y mujeres de alquiler que parecían fantasmas de las 6 de la tarde, con volantes de organdi y sombrillas de seda. Había una única mujer posible que hasta donde alcanzaba la vista. Era una vendedora de flores de muelle de desierto. Le costaba creer que el tiempo hubiera podido hacer semejantes estragos, no solo en su vida, sino también en el mundo. Era un desconocido, para más que la ciudad, de los desconocidos ilustres. Llevaba el vestido azul oscuro con rayas blancas, el chaleco de brocado y el sombrero duro a los magisterios en retiro. Tenía un bigote altivio de mosquetero, el cabello azulado y abundante con ondulaciones románticas, las manos de arpista con una sortija de viudo y en el anual izquierdo, y los ojos alegres. Lo único que le delataba el estado de su salud era el cansancio de la piel, y aún así a los 63 años seguía siendo de elegancia principal.
Aquella mañana, sin embargo, se sentía a salvo a toda vanidad. Los años de la gloria y el poder habían quedado atrás sin remedio, y ahora solo permanecían los de la muerte. Había vuelto a Ginebra, después de 2 guerras mundiales, en busca de una respuesta terminante para un dolor que los médicos de la Martinica no lograron identificar. Había previsto no más de 15 días, pero habían ya 6 semanas de exámenes agotadores y resultados inciertos. Y todavía no se vislumbraba el final. Buscaban el dolor en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en la próstata, donde menos estaba. Hasta aquel jueves indeseable en el que el médico menos notorio de los muchos que habían visto lo citó a las 9 de la mañana en el pabellón de neurología. La oficina parecía una celda de monjes y el médico era pequeño y lúgubre y tenía la mano derecha encayolada por una fractura del pulgar. Cuando apagó la luz, apareció en la pantalla una radiografía iluminada de una espina dorsal que él no reconoció como suya hasta que el médico señaló con un puntero debajo de la cintura la unión de 2 vértebras. Su dolor está aquí, le dijo. Para él no era tan fácil. Su dolor era improbable y escurridizo, y a veces parecía estar en el costillar derecho y a veces en el bajo vientre, y a menudo lo sorprendía con una punzada instantánea en la ingle. El médico lo escuchó y suspensó, y con el puntero inmóvil en la pantalla. Por eso nos despistó durante tanto tiempo, dijo. Pero ahora sabemos que está aquí. Luego se puso el índice en la sien y precisó. Aunque en estricto rigor, señor presidente, todo el dolor está aquí. Su estilo clínico era dramático. Que la sentencia final pareció benévola, y el presidente tenía que someterse a una operación arriesgada e inevitable. Este le preguntó cuál era el margen de riesgo, y el viejo doctor lo envolvió en una luz de incertidumbre. No podemos decirlo con certeza, le dijo. Hacía poco preciso, los riesgos de accidentes fatales eran grandes, y más aún de las distintas parálisis de diversos grados. Pero con los avances médicos y de las 2 guerras mundiales, esos temores eran cosas del pasado. Tranquilese, váyase tranquilo, concluyó. Prepare bien sus cosas y avísenos, pero eso sí, no olvide que cuanto antes será mejor. No era una buena mañana para dirigir esa mala noticia, y menos a la intemperie. Había salido muy temprano del hotel, sin embargo, porque vio un sol radiante por la ventana, y no se había ido con sus pasos cortados desde el Chemindú Beauau Soleil, donde estaba el hospital, hasta el refugio de los enamorados furtivos de Parque Inglés. Llevaba ahí más de 1 hora, siempre pensando en la muerte. Cuando empezó el otoño, el lago se escrepó como un océano embravecido, y un viento de desorden espantó a las gaviotas y arrastró las últimas hojas. El presidente se levantó y, en vez de comprársela
a la florista, arrancó una margarita de los canteros públicos y se la puso en el ojal de la solapa. La florista lo sorprendió. Esas flores no son de Dios, señor, le dijo disgustada, son del ayuntamiento. Él no le puso atención, se alejó con trancos ligeros y empuñando el bastón por el centro de la caña y a veces haciéndolo girar hasta un donaire, un tanto libertino. En el puente de Mont Blanc estaban quitando a toda prisa las banderas de la Confederación, enloquecidas por la ventolera y el surtidor esbelto coronando la espuma. Se apagó antes posible. El presidente no reconoció su cafetería de siempre sobre el muelle porque habían quitado el toldo verde de la marquesina y las terrazas floridas de verano acababan de cerrarse en el salón de lámparas. En el salón, las lámparas estaban encendidas a pleno día, y en el cuarteto de cuerdas tomaba un Mozart premonitorio. El presidente cogió en el mostrador un periódico de la pila reservada para los clientes, colgó el sombrero y el bastón en la percha. Se puso los lentes con armadura de oro para leer en la mesa más apartada y solo entonces tomó conciencia de que había llegado el otoño. Empezó a leer por la página internacional donde empezaba muy de vez en cuando alguna noticia de las Américas y siguió leyendo hacia atrás, atrás hacia adelante, hasta que la mesera le llevó su botella diaria de agua. Bien, hacía más de 30 años que había renunciado al hábito del café por imposición de sus médicos. Pero había dicho, si alguna vez tuviera la certidumbre de que me voy a morir, volvería a tomarlo. Quizás la hora había llegado. Tráigame también un café, ordenó en un francés perfecto, y precisó sin reparar en el doble sentido. A la italiana como para levantar a un muerto. Se lo tomó sin azúcar, a sorbos lentos, y después puso la taza boca abajo en el plato para que el sedimento del café, después de tantos años, tuviera tiempo de escribir su destino. El sabor recuperado lo redimió por un instante en su mal pensamiento. Un instante después, como aparte del mismo sortilegio, sintió a alguien que lo miraba. Entonces pasó la página en un gesto casual, miró por encima de los lentes y vio al hombre pálido y sin afeitar, con una gorra deportiva y una chaqueta de cordero volteado, que apartó la mirada al instante para no tropezar con la suya. Su cara le era familiar. Se habían cruzado varias veces en el vestíbulo del hospital. Lo había vuelto a ver cualquier día en la motoneta por la Promenade du Lac, mientras él contemplaba los cisnes, pero nunca se sintió reconocido. Lo descartó, sin embargo, que no fuera otra de tantas fantasías persecutorias del auxilio. Terminó el periódico sin prisa, flotando en los chelos sustentosos de Brahms, hasta que el dolor fue más fuerte que la analgesia de la música
Entonces miró de reojito miró el reloj. Entonces miró el relojito de oro que llevaba colgado en una leontina en el bolsillo del chaleco y se tomó las 2 tabletas calmantes del mediodía con un último trago de agua de Evian. Antes de quitarse los lentes, descifró su destino en un asiento del café y sintió un estremecimiento glacial. Ahí estaba la incertidumbre. Por último, pagó la cuenta con la propina estítica. Cogió el bastón y el sombrero de la percha y salió a la calle sin mirar al hombre que lo miraba. Se alejó con su andar festivo, bordeado los canteros de flores despedazadas por el viento, y se creyó liberado del hechizo, pero de pronto sintió los pasos detrás de los suyos. Se detuvo al doblar la esquina y dio media vuelta. El hombre lo seguía. Tuvo que parecer en seco para no tropezar con él, y lo miró sobrecogido, a menos de 2 palmos de sus ojos. Señor presidente, murmuró, dígale a los que le pagan, dígale que a los que le pagan que no se hagan ilusiones, dijo el presidente, sin perder la sonrisa ni el encanto de la voz. Mi salud es perfecta. Nadie lo sabe mejor que yo, dijo el hombre, abrumado por la carga de dignidad que le cayó encima. Trabajo en el hospital. La dirección y la cadencia y aún su timidez eran las de un caribe crudo. No me dirá que es un médico, le dijo el presidente. ¿Qué más quisiera yo, señor?, dijo el hombre. Soy chofer de ambulancia. Lo siento, dijo el presidente, convencido de su error. Es un trabajo duro. No tanto como el suyo, señor. Él lo miró sin reservas, se apoyó en el bastón con las 2 manos y le preguntó con interés real: ¿De dónde es usted? Del Caribe. De eso ya me di cuenta, dijo el presidente. ¿Pero de qué país? Del mismo que usted, señor, dijo el hombre, y se tendió la mano. Mi nombre es Homero Rey. El presidente lo interrumpió sorprendido, sin soltarle la mano. Caray, dijo, qué buen nombre. Homero se relajó. Y es más todavía, dijo, Homero Rey de la casa. Una cuchillada invernal lo sorprendió y defensos en la mitad de la calle. El presidente se estremeció hasta los huesos y comprendió que no podía caminar, sin abrigo, las 2 cuadras que le faltaban hasta la fonda de pobres donde solía comer. ¿Ya almorzó?, le preguntó a Homero. Nunca almuerzo, dijo Homero, como una sola vez por la noche en mi casa. Hago una excepción por hoy, le dijo él con todos sus encantos de flor de piel. Lo invito a almorzar. Lo tomó del brazo y lo condujo hasta un restaurante de enfrente, con el hombre dorado de la marquesina de lona, Le Pauvre Corne. El interior era estrecho y cálido, no parecía haber sido un sitio libre. Homero Rey, sorprendido de que nadie reconociera al presidente, siguió hasta el fondo del salón para pedir ayuda. ¿Es presidente en ejercicio?, le preguntó el patrón. No, dijo Homero, derrocado
El patrón soltó una sonrisa de aprobación. Para esos, dijo, tengo siempre una mesa especial. Los condujo a un lugar apartado en el fondo del salón donde podía charlar a gusto. El presidente se lo agradeció. No todos reconocen como usted la dignidad del excelio, dijo. La especialidad de la casa eran las costillas de buey al carbón. El presidente y su invitado miraron el torno y vieron en las otras mesas los grandes trozos asados con un borde de grasa tierna. Es una carne magnífica, murmuró el presidente, pero la tengo prohibida. Fijó en Homero una mirada traviesa y cambió el tono. En realidad, tengo prohibido todo. También tengo prohibido el café, dijo Homero. Y sin embargo lo toma. ¿Se dio cuenta? Dijo el presidente. Pero hoy fue solo una excepción, en un día excepcional. La excepción de aquel día no fue solo con el café. También ordenó una costilla de buey al carbón y una ensalada de legumbres frescas, sin más aderezos que un chorro de aceite de olivas. Su invitado pidió lo mismo, más media garrafa de vino tinto. Mientras esperaban la carne, Homero sacó del bolsillo de la chaqueta una billetera sin dinero y con muchos papeles, y le mostró al presidente una foto descolorida. Él se reconoció en mangas de camisa con varias libras menos y en el cabello y en el bigote de color negro intenso. En medio de un tumulto de jóvenes que habían empanizado, en medio de un tumulto de jóvenes que se habían empinado para sobresalir, de una sola mirada reconoció el lugar, reconoció los emblemas de una campaña electoral aborrecible, reconoció la fecha ingrata. ¡Qué barbaridad!, murmuró. Siempre he dicho que uno envejece más rápido que los retratos que en la vida real. Y devolvió la foto con el gesto de un acto final. Lo recuerdo muy bien, dijo. Fue hace miles de años en la gallera de San Cristóbal de las Casas. Es mi pueblo, dijo Homero, y se señaló a sí mismo en el grupo. Ese soy yo. El presidente lo reconoció. Era una criatura. Casi, dijo Homero. Estuve con usted en toda la campaña del sur como dirigente de las brigadas universitarias. El presidente se anticipó al reproche. Yo, por supuesto, ni siquiera me fijaba en usted, dijo. Al contrario, era muy gentil con nosotros, dijo Homero, pero éramos tantos que no es posible que se acuerde. Y luego, ¿quién lo puede saber más que usted?, dijo Homero. Después del golpe militar, lo que es un milagro es que los dos estemos aquí, listos para comernos medio buey. No muchos tuvieron la misma suerte. En ese momento les llevaron los platos. El presidente se puso la servilleta en el cuello como un bebero de niño y no fue insensible a la callada sorpresa del invitado. Si no hiciera esto, perdería una corbata en cada comida, dijo antes de empezar. Probó la sazón de la carne y aprobó con un gesto complacido y volvió al tema. Lo que no me explico, dijo, es por qué no se me había acercado antes en vez de seguirme como sabueso. Entonces Homero le contó que él lo había reconocido desde que lo vio entrar al hospital por una puerta reservada
para esos casos especiales. Era pleno verano y él llevaba el traje completo de lino blanco y de lino blanco de las Antillas, con zapatos combinados con blanco y negro y la margarita en el ojal, y la hermosa cabellera alborotada por el viento. Homero averiguó que estaba solo en Ginebra, sin ayuda de nadie, pues conocía la memoria de la ciudad donde había terminado sus estudios de leyes. La dirección del hospital, a solicitud suya, tomó las determinaciones internas para asegurar el incógnito absoluto. Esa misma noche, Homero se concertó con su mujer para hacer el contacto con él. Sin embargo, lo había seguido durante 5 semanas buscando una ocasión propicia y quizás no había sido capaz de saludarlo si él no lo hubiera enfrentado. Me alegro que me lo haya dicho, dijo el presidente, aunque la verdad es como que no me molesta para nada estar solo. No es justo. ¿Por qué? Preguntó el presidente con sinceridad. La mayor victoria de mi vida ha sido lograr que me olviden. Nos acordamos de usted más de lo que usted se imagina, dijo Homero sin disimular su emoción. Es una alegría verlo así, sano y joven. Sin embargo, dijo él sin dramatismo, todo indica que morirá muy pronto. Sus probabilidades de salir son muy altas, dijo Homero. El presidente dio un salto de sorpresa, pero no perdió la gracia. ¡Ay, caray! Exclamó. Es que en la bella Suiza se abolió el sigilo médico. En ningún hospital del mundo hay secretos para un chofer de ambulancia, dijo Homero. Pero lo que yo sé, lo he sabido hace apenas 2 horas y por boca del único que debía saberlo. En todo caso, usted no morirá en vano. En todo caso, usted no morirá en vano, dijo Homero. Alguien lo podría, lo tendría que, lo ten... En todo caso, usted no morirá en vano, dijo Homero. Alguien lo pondrá en el lugar que le corresponde como un gran ejemplo de dignidad. El presidente fingió un asombro cómico. Gracias por prevenirme, dijo. Comía como hacía todo, despacio y con una gran pulcritud. Mientras tanto, miraba a Homero directo a los ojos, de modo a que éste tenía la impresión de ver lo que él pensaba. Al cabo de una larga conversación de evocaciones nostálgicas, hizo una sonrisa maligna. Había decidido no preocuparme por mi cadáver, dijo. Había decidido no preocuparme por mi cadáver, dijo, pero ahora veo que debo tomar ciertas precauciones de novela policíaca para que nadie lo encuentre. Será inútil, bromeó Homero a su vez. En el hospital no hay misterios que duren más de 1 hora. Cuando terminaron con el café, el presidente leyó en el fondo de su taza y volvió a estremecerse. El mensaje era el mismo. Sin embargo, su explicación no se alteró. Pagó la cuenta en efectivo, pero antes verificó la suma varias veces. Contó varias veces el dinero con un cuidado excesivo y dejó una propina que solo mereció el gruñido del mesero. Ha sido un placer, concluyó el presidente al despedirse de Homero. No tengo fecha para la operación y ni siquiera he decidido si voy a someterme o no, pero si
todo sale bien, volveremos a vernos. ¿Y por qué no antes? Dijo Homero. La Sara, mi mujer, es cocinera de ricos. Nadie prepara el arroz con camarones mejor que ella. Y nos gustaría tenerla en casa una noche de estas. Tengo prohibidos los mariscos, pero los comeré con mucho gusto, dijo él. Dígame cuándo. El jueves es mi día libre, dijo Homero. Perfecto, dijo el presidente. El jueves a las 7 de la noche estoy en su casa. Será un placer. Yo pasaré a recogerlo, dijo Homero. Hotelería Dames. 14 Rue Industrie, detrás de la estación. ¿Es correcto? Correcto, dijo el presidente y se levantó más encantador que nunca. Por lo visto, sabe hasta el número que calzo. Claro, señor, dijo Homero, divertido. 41. Lo que Homero Rey no le contó al presidente, pero sé que siguió contando durante años de todo lo que quiso oírlo, fue de que su propósito inicial no era tan inocente como otros choferes de ambulancia. Tenía arreglos con las empresas funerarias y compañías de seguros para vender servicios dentro del mismo hospital, sobre todo a pacientes extranjeros de escasos recursos. Eran ganancias mínimas y además había que repartirlas con otros empleados para que se pasaban de mano en mano los informes secretos sobre los enfermos graves. Pero era un buen consuelo para desterrando sin porvenir que subsistía a duras penas con su mujer y sus 2 hijos con un sueldo ridículo. Lázara Davis, su mujer, fue más realista. Era una mulata fina de San Juan de Puerto Rico, menuda y maciza del color del caramelo que reposo y con unos ojos de perra brava que le iban muy bien a su modo de ser. Se habían conocido en los servicios de caridad del hospital. Ella trabajaba como ayudante de todo después de la rentista en su país, que la había llevado como niñera, la dejó al gerente en Ginebra. Casado por el rito católico, aunque ella era una princesa yoruba y vivían en una sala y 2 dormitorios en el 8º piso sin ascensor de un edificio de emigrantes africanos. Tenían una niña de 9 años, Bárbara, y un niño de 7, Lázaro, con algunos índices menores de retraso mental. Lázara Davis era inteligente y de mal carácter, pero de entrañas tiernas. Se consideraba a sí misma como una Tauro pura y tenía una fe ciega en sus augurios astrales. Sin embargo, nunca pudo cumplir el sueño de ganarse la vida como astróloga de millonarios. En cambio, aportaba a la casa recursos ocasionales y a veces importantes, preparando cenas para señoras ricas que lucían con sus invitados, haciéndoles creer que ellas las que cocinaban las excitantes platillos antillanos. Homero, por su parte, era tímido de solemnidad y no daba para más de lo poco que hacía, pero Lázara no concebía la vida sin él por la inocencia de su corazón y el calibre de su arma. Les había ido bien, pero en los años venían cada vez más duros
y los niños crecían. Por los tiempos en los que llegó el presidente, habían tomado a picotear sus ahorros de 5 años, de modo que cuando Homero Rey lo descubrió frente a los enfermos incógnitos del hospital, se les fue la mano en las ilusiones. No sabían a ciencia cierta qué le iban a pedir, ni con qué derecho. En el primer momento habían pensado venderle el funeral completo, incluidos el embalsamiento y la repatriación, pero poco a poco se fueron dando cuenta de que la muerte no parecía tan inminente como al principio. Al día del almuerzo estaban tan aturdidos por las dudas. De verdad es que Homero no había sido dirigente de brigadas universitarias, ni nada parecido, y la única vez que participó en la campaña electoral fue cuando tomaron la foto que habían logrado encontrar por milagro traspapelada en el ropero. Pero su fervor era cierto. Era cierto también que habían tenido que huir del país por su participación en la resistencia callejera contra un golpe militar, aunque la única razón para seguir viviendo en Ginebra después de tantos años era su pobreza de espíritu. Así que mentira de más o de menos no debía ser un obstáculo para ganarse el favor del presidente. La primera sorpresa de ambos fue de que el desterrado ilustre viniera de un hotel de cuarta categoría. Ilustre viviera en un hotel de cuarta categoría en el barrio triste de Grot, entre inmigrantes asiáticos y mariposas de la noche, y que comiera solo en fondas de pobres, cuando Ginebra estaba llena de residencias dignas para políticos en desgracia. Homero lo había visto repartir día tras día los actos de aquel día. Lo había acompañado de vista a veces a una distancia menos que prudente en sus paseos nocturnos por entre los muros lúgubres y los colgajos y de campanulas amarillas en la ciudad vieja. Lo había visto absorto durante horas frente a la estatua de Calvino. Había subido paso a paso la escalinata de piedra, sofocando por el perfume ardiente de los jazmines, para completar los lentos atardeceres de verano desde la cima de Borgule. Una noche lo vio bajo la primera llovizna, sin abrigo ni paraguas, haciendo la cola con los estudiantes para un concierto de Rubinstein. No sé cómo no le ha dado una pulmonía, le dijo después de su mujer. El sábado anterior, cuando el tiempo empezó a cambiar, lo habían visto comprando un abrigo de otoño con el cuello de bisones falsos, pero no en las tiendas luminosas de Ruedo, donde compraban los emires fugitivos, sino en el mercado de las pulgas. Entonces, no hay nada que hacer, exclamó Lázaro cuando Homero se lo contó. Es un avaro de mierda. Capaz se hace
enterrar por la beneficencia de una fosa común. Nunca le sacaremos nada. A lo mejor es pobre de verdad, dijo Homero, después de tantos años sin empleo. Ay, negro, una cosa es que ser Piscis con ascendente Piscis y otra cosa es ser pendejo, dijo Lázara. Todo el mundo sabe que se alzó con el oro del gobierno, y que él es el exiliado más rico de la Martinica. Homero, que era 10 años mayor, había crecido impresionado con la noticia de que el presidente estudió en Ginebra, trabajando como obrero de la construcción. En comienzo, Lázara se había criado entre los escándalos de la prensa enemiga magnificados en la casa de enemigos, donde fue niñera desde niña. Así que la noche en la que Homero llegó ahogándose de júbilo porque había almorzado con el presidente, a ella no le valió el argumento de que lo había invitado a un restaurante caro. Le molestó que Homero no le hubiera pedido nada de lo mucho que había soñado, desde becas para los niños hasta un empleo mejor en el hospital. Le pareció una conformación de sus sospechas a la decisión de que le echaran el cadáver a los buitres en vez de gastarse en frascos de un entierro digno y una repatriación gloriosa. Pero lo que rebosó el vaso fue la noticia que Homero le reservó para el final, de que había invitado al presidente a comer arroz de camarones el jueves en la noche. No más eso faltaba, gritó Lázara. Que se nos muera aquí, envenenado con camarones de lata, y tengamos que enterrarlo con los ahorros de los niños. Lo que al final determinó su conducta fue el peso de la lealtad conyugal. Tuvo que pedir prestado a una vecina 3 juegos de cubiertos de alpaca y una ensaladera de cristal, y a otra una cafetera eléctrica, a otra un mantel dorado y una vejiga china para el café. Cambió las cortinas viejas por las nuevas, que solo se usaban en las días de fiestas, y les quitó el forro de los muebles. Pasó un día entero fregando los pisos, sacudiendo el polvo, cambiando las cosas de lugar hasta que logró lo contrario de lo que más les hubiera convenido. Y era conmover al invitado con el decoro de la pobreza. El jueves en la noche, después del repuso del ahogo de los 8 pisos, el presidente apareció en la puerta con el nuevo abrigo viejo y el sombrero melón de otro tipo, y con otra sola rosa para Lázaro. Ella se impresionó con ver su hermosura viril y sus maneras de príncipe, pero más allá de todo, eso lo vio como esperaba verlo, falso y rapaz. Le pareció impertinente porque ella había cocinado con las ventanas abiertas para evitar que el vapor de los camarones empregara la casa. Y lo primero que hizo él fue aspirar a fondo, como de un éxtasis súbito, y exclamó con los ojos cerrados y los brazos abiertos: ¡Ah! El olor de nuestro mar. Le pareció más tacaño que nunca por llevarle una sola rosa, robada sin duda de los jardines públicos. Le pareció insolente por el desorden con que miró los recortes de periódicos sobre sus glorias presidenciales y los
galladetes y banderines de la campaña que Homero había clavado por tanto candor en la pared de la sala. Le pareció duro el corazón, pero porque no saludó siquiera a Bárbara y a Lázaro, que le tenían un regalo hecho por ellos, y en el curso de la cena se refirió a dos cosas que no podía soportar: los perros y los niños. Lo odio. Sin embargo, su sentido caribe de la hospitalidad se impuso sobre sus prejuicios. Se había puesto una bata africana de sus noches de fiesta y sus collares y pulseras de santería, y no lo hizo durante la cena, solo gesto ni dijo una palabra de sobra. Fue más que irreprochable, fue perfecto. La verdad era de que el arroz de camarones no estaba entre las virtudes de su cocina, pero lo hizo con los mejores deseos y le quedó muy bien. Y el presidente se sirvió 2 veces sin medirse en los elogios, y le encontraron las tajadas fritas de plátano maduro y la ensalada de aguacate, aunque no compartió las nostalgias. Lázaro se conformó con escuchar hasta los postres, cuando Homero se atascó sin que viniera a cuento en el callejón de salida de la existencia de Dios. Yo sí creo que existe, dijo el presidente, pero que no tiene nada que ver con los seres humanos, anda en cosas mucho más grandes. No, yo solo creo en los astros, dijo Lázaro, y escrutó la reacción del presidente. ¿Qué día nació usted? 11 de marzo. Tenía que ser. Lázaro, dijo Lázaro, con un sobresalto triunfal, y preguntó de buen tono: ¿no serán demasiado 2 Piscis en la misma casa? Los hombres seguían hablando de Dios cuando ella se fue a la cocina a preparar el café. Había recogido los trazos de la comida. Había recogido los trastos de la comida y ansiaba con toda su alma que la noche terminara bien. De regreso a la sala con el café, le salió al encuentro una frase suelta del presidente que la dejó atónita. No lo dude, mi querido amigo. Lo peor que pudo pasarle a nuestro pobre país es que yo fuera presidente. Homero vio a Lázaro en la puerta de las tazas, con las tazas chinas y la cafetera prestada, y creyó que se iba a desmayar. También el presidente se fijó en ella. No me mire así, señora, le dijo en buen tono. Estoy hablando con el corazón. Y luego, volteándose a Homero, terminó: menos mal que estoy pagando cara mi insensatez. Lázaro sirvió el café, apagó la lámpara cenital de la mesa, cuya luz inclemente estorbaba para conversar, y la sala quedó en una penumbra íntima. Por primera vez se interesó en el invitado, cuya gracia no alcanzaba a disimular su tristeza. La curiosidad de Lázaro aumentó cuando él terminó el café y puso la taza boca abajo en el plato para que reposara en el asiento. El presidente les contó en la sobremesa que había escogido a la isla de Martinica para su destierro, por la amistad con el poeta Jaime Cesaire, que por aquel entonces acababa de publicar su Javier, un retour of place natal.
y le prestó ayuda para iniciar una nueva vida, con lo que les quedaba que de la herencia de la esposa. Compraron una casa de maderas nobles de las colinas de Fort-de-France, con alambreras en las ventanas y una terraza de mar llena de flores primitivas, donde era un gozo dormir con el alboroto de los grillos y la brisa de maleza y ronde de caña de los trapiches. Se quedó ahí con la esposa 14 años mayor que él y enferma desde su parto, único atrincherado contra el destino de la relectura viciosa de sus clásicos latinos, en latín y con la convicción de que aquel era un acto final de su vida. Durante años tuvo que resistir las tentaciones de toda clase de aventuras que le proponían sus partidarios derrotados. Pero nunca volví a abrir su carta, dijo. Nunca desde que descubrí que hasta las más urgentes eran menos urgentes. Una semana después, y que a los 2 meses no se acordaba de ellas, ni él que las había escrito. Mírala, Sara. Miró a la Sara y a media luz cuando encendió un cigarrillo y se lo quitó de un movimiento avido de los dedos. Le dio una chupada profunda y retuvo el humo en la garganta. La Sara, sorprendida, cogió la cajetilla y los fósforos para encender otro, pero él le devolvió el cigarrillo encendido. ¿Fuma usted? Con tanto gusto que no pude resistir a la tentación, le dijo él, pero tuvo que soltar el humo porque sufrió un principio de tos. Abandoné el vicio hace muchos años, pero él no me abandonó a mí por completo, dijo. Algunas veces he logrado vencerme, como ahora. La tos le dio 2 sacudidas más. Volvió al dolor. El presidente miró la hora en el relojito del bolsillo y tomó las 2 tabletas de la noche. Luego escrutó en el fondo de la taza. No había cambiado nada, pero esta vez no se estremeció. Algunos de mis antiguos partidos han sido presidentes después que yo. Sayajo, dijo Homero. Sayajo y otros, dijo él, todos como yo, y usurpando un honor que no merecemos con un oficio que no sabíamos hacer. Algunos persiguen solo el poder, pero la mayoría busca todavía menos el empleo. La Sara se encrespó. ¿Usted sabe lo que dicen de usted?, le preguntó. Homero, alarmado, intervino. Son mentiras y no lo son, dijo el presidente con una calma celestial. Tratándose de un presidente, las peores ignominias pueden ser las 2 cosas al mismo tiempo, verdad y mentira. Había vivido en la Martinica todos los días del exilio, sin más contactos con el exterior que las pocas noticias del periódico oficial, sosteniéndose con clases de español y latín en un liceo oficial y con las traducciones
de que a veces se encargaba Aimé Cesaire. Aimé Cesaire. El calor era insoportable en agosto y él se quedaba en la hamaca hasta el mediodía, leyendo el arrullo del ventilador de aspas del dormitorio. Su mujer se ocupaba de los pájaros que criaba en libertad, aún de las horas de más calor, protegiéndose del sol con un sombrero de paja de alas grandes, adornado de frutillas artificiales y flores de organdi. Pero cuando bajaba el calor era bueno tomar el fresco que le en la terraza, en el que la vista fija en el mar hasta que se hundía en las tinieblas y ella en su mecedor de mimbre, con el sombrero roto y las sortijas de fantasía en todos los dedos, viendo pasar los buques del mundo. Ese va para Puerto Santo, decía ella. Ese casi no puede andar en la caja de Glineos de Puerto Santo. Decía, pues no le pareció posible que pasara un bosque y que no fuera de su tierra. El que se hacía el sordo, aunque al final ella logró olvidar mejor que él, porque se quedó sin memoria, permanecían así hasta que terminaban los crepúsculos fragosos y tenían que refugiarse en la casa, derrotados por los zancudos. Uno de esos tantos agostos, mientras leía el periódico en la terraza, el presidente dio un salto de asombro. ¡Ah, caray!, dijo. He muerto en Estoril. Su esposa, evitando que el sopor se espantó con la noticia. Eran 6 líneas en una página quinta del periódico que se imprimía en la vuelta de la esquina, en la cual se publicaban sus traducciones ocasionales y cuyo director pasaba a visitarlo de vez en cuando. Y ahora decía que había muerto en Estoril de Lisboa, balneario y guardia de la decadencia europea, donde nunca había estado, y tal vez el único lugar del mundo donde no había querido morir. La esposa miró de veras un año después, atormentada con el último recuerdo que le quedaba de aquel instante, el del único hijo que había participado en el derrocamiento de su padre y fue sufilado más tarde por sus propios cómplices. El presidente suspiró. Así somos, y nada podrá redimirnos, dijo. Un continente concebido por las heces del mundo entero, sin un instante de amor, hijos de raptos y violaciones, de tratos infamales, de engaños, de enemigos con enemigos, se enfrentó a los ojos africanos de Lázaro, que lo escudrillaban sin piedad, y trató de amansarla con su labia de viejo maestro. Los ojos africanos de Lázaro, que lo escudrillaban sin piedad, y trató de amansarla con su labia de viejo maestro. La palabra mestizaje significa mezclar las lágrimas con la sangre que corre. Puede
¿Qué puede esperarse del cementaje brebaje? Lázara lo clavó en un sitio con un silencio de muerte, pero logró sobreponerse poco antes de la medianoche y lo despidió con un beso formal. El presidente se puso a que Homero lo acompañara al hotel, pero no pudo impedir que se lo ayudara a conseguir un taxi. De regreso a casa, Homero entró a su mujer. De regreso a casa, Homero encontró a su mujer descompuesta de furia. Ese es el presidente mejor tumbado del mundo, dijo ella. Un tremendo hijo de puta. A pesar de los esfuerzos que hizo Homero por tranquilizarla, pasaron en vela una noche terrible. Lázara reconocía que era uno de los hombres más bellos que había visto, con un poder de seducción devastador y una virilidad de cemental. Así como está, viejo y jodido, debe de ser todavía un tigre en la cama, dijo. Pero creía que esos dones de Dios los había malbaratado al servicio de la simulación. No podía soportar sus alardes que de haber sido el peor presidente de su país, ni sus ínfulas de asceta. Sí estaba convencida de que era dueño de la mitad de los genios de Martinica. Ni la hipocresía de su desdén por el poder ni la hipocresía de su desdén por el poder. Si era evidente que lo daría todo por volver un minuto a la presidencia para hacerles morder el polvo a sus enemigos. Y todo eso, concluyó, solo por tenernos rendidos a tus pies. ¿Qué puede ganar con eso? Dijo Homero. Nada, dijo ella. Pero pasa... Pero... ¿Qué puede ganar con eso? Dijo Homero. Nada, dijo ella. Lo que pasa es que la conquetería es un vicio que no se asocia con nada. Era tanta su furia de Homero que no pudo soportarla en la cama y se fue a terminar la noche envuelto con una manta en el diván de la sala. Lázara se levantó también en la madrugada, desnuda de cuerpo entero, como solía dormir y estar en casa, y hablando consigo misma en su monólogo, de una sola cuerda. En un momento borró de la memoria la humanidad todo rastro de la cena indeseable. Devolvió al amanecer las cosas prestadas, cambió las cortinas nuevas por las viejas y puso los muebles en su lugar, hasta que la casa volvió a ser tan pobre y decente como había sido hasta la noche anterior. Por último, arrancó los recortes de prensa, los retratos, los banderines y gallardetes de la campaña abominable y tiró todo en el cajón de la basura con el grito final: ¡al carajo! Una semana después de la cena, Homero encontró al presidente esperándolo en la salida del hospital, con una súplica en la que lo acompañara a su hotel. Subieron los 3 pisos empinados hasta una mansarda con una sola claraboya que daba en un cielo de ceniza y atravesada por una cuerda con ropa puesta a secar. Había además una cama matrimonial
que ocupaba la mitad del espacio, una silla simple, un aguamanil y un vide portátil y un ropero de pobres. Con el espejo nublado y el presidente notó la impresión de Homero. Es el mismo cubil donde viví mis mismos años de estudiante, le dijo, como excusándose. Lo reservé desde Flor de France. Sacó de una bolsa un terciopelo y desplegó sobre la cama el saldo final de sus recursos. Varias pulseras de oro con distintos adornos de piedras preciosas. Un collar de piedras y tres vueltas y otros dos de oro y piedras preciosas. 3 cadenas de oro con medallas de santos y un par de aretes de oro con esmeraldas. Otro con diamantes y otro con rubíes. 2 relicarios y un guardapelos. 11 sortijas con toda clase de monturas preciosas y una diadema de brillantes, que pudo haber sido de una reina. Luego sacó de un estuche distinto 3 partes de mancornas de plata y 2 de oro, con sus correspondientes corbatas, y un reloj de bolsillo enchapado de oro blanco, en oro blanco. Por último, sacó una caja de zapatos, sus 6 con decoraciones, 2 de oro, una de plata y el resto chatarra pura. Esto es todo lo que me queda de la vida, dijo. No tenía más alternativas que venderlo todo para completar los gastos médicos y deseaba que Homero le hiciera el favor con el mayor sigilo. Sin embargo, Homero no se sintió capaz de complacerlo mientras no tuviera las facturas en regla. El presidente le explicó que eran las prendas de su esposa, heredadas por una abuela colonial que a su vez había heredado un paquete de acciones de minas de oro en Colombia. El reloj, las mancuernas y los pisacorbatas eran suyos. Las condecoraciones, por supuesto, no fueron antes de nadie. No creo que alguien tenga facturas de cosas así, dijo. Homero fue inflexible. En este caso, no seas bruto, negro, dijo asustada. ¿Por qué están aquí esas cosas? La explicación de Homero la inquietó todavía más. Se sentó a examinar las joyas una por una, con una meticulosidad de afobre. A un cierto momento suspiró. Debe ser una fortuna. Por, por último, se quedó mirando a Homero, sin encontrar una salida para su ofuscación. Carajo, dijo. ¿Cómo hace uno para saber si todo lo que ese hombre dice es verdad? ¿Y por qué no? Dijo Homero. Acabo de ver que él mismo lava su ropa y la seca en su cuarto igual que nosotros, colgada de un alambre. Por tacaño, dijo Lázaro. O por pobre, dijo Homero. Lázaro volvió a examinar las joyas, pero ahora con menos atención, porque también ella estaba vencida. Así que en la mañana siguiente se vistió con lo mejor que tenía, se aderezó con las joyas que le parecieron más caras y se puso cuantas orejitas pudo en cada dedo, hasta en el pulgar, y cuantas pulseras pudo ponerse en cada brazo, y se fue a venderlas a ver quién pide facturas a Lázaro Patiz, y dijo al salir. Pavoneándose, Teresa escogió la joyería exacta con las más influidas de prestigio, donde sabía que se vendía y se compraba sin demasiadas preguntas, y entró aterrorizada pero pisando firme.
Un vendedor vestido de etiqueta enjuto y pálido le hizo una venia teatral al besarle la mano y se puso a sus órdenes. El interior era más claro que el día por los espejos y las luces intensas, y la tienda entera parecía de diamante. Lázaro, sin mirar apenas al empleado, con el temor de que se le notara la farsa, siguió hasta el fondo. El empleado la invitó a sentarse ante uno de los tres escritorios Luis XV, que servían de mostradores individuales, y extendió encima un pañuelo encolado mientras se sentó frente a Lázaro y esperó. ¿Qué puedo servirle? Ella se quitó las sortijas, las pulseras, los collares, los aretes, todo lo que llevaba a la vista, y se fue poniéndolos sobre el escritorio en una orden de ajedrez. Lo único que quería, dijo, era conocer su verdadero valor. El joyero se puso en monóculo en el ojo izquierdo y empezó a examinar las alhajas con un silencio clínico, y a cabo de un largo rato, sin interrumpir el examen, preguntó: ¿De dónde es usted? Lázaro no había previsto esa pregunta. Ay, mi señor, suspiró. De muy lejos. Me lo imagino, dijo él. Volvió al silencio Lázaro, mientras Lázaro se escudriñaba sin misericordia en sus terribles ojos de oro. El joyero le consagró una atención especial en la diadema de diamantes, y la puso aparte de las joyas. Lázaro suspiró. ¿Y usted? Un Virgo perfecto, dijo. El joyero no interrumpió el examen. Dijo: ¿Cómo sabe? Por el modo de ser, dijo Lázaro. Él no hizo ningún comentario hasta que terminó, y se dirigió a ella con la misma parsimonia del principio. ¿De dónde viene todo esto? Herencia de una abuela, dijo Lázaro con una voz tensa. Murió el año pasado en un Paramaribo a los 97 años. El joyero lo miró entonces a los ojos. Lo siento mucho, dijo, pero el único valor de estas cosas es lo que pese el oro. Cogió la diadema con la punta de los dedos y la hizo brillar bajo la luz deslumbrante. Salvo esta, dijo, es muy antigua, egipcia, tal vez, y será invaluable si no fuera por el mal estado de los brillantes, pero de todos modos tiene un cierto valor histórico. En cambio, las piedras de las otras alhajas, las amatistas, las esmeraldas, los rubíes, los ópalos, todas sin excepción eran falsas. Sin duda, las originales fueron buenas, dijo el joyero mientras recogía las prendas para devolvérselas. Pero de tanto pasar a una generación a otra, se han ido quedando en cambio las piedras legítimas, reemplazadas por culos de botella. Lázaro sintió una náusea verde, suspiró hondo y dominó el pánico. El vendedor la consoló. Ocurre a menudo, señora. Ya lo sé, dijo Lázaro, aliviada. Por eso quiero salir de ellas. Entonces sintió que estaba más allá de la farsa y volvió a ser ella misma. Sin más vueltas, sacó del bolso las mancuernas, el reloj de bolsillo, los pisacorbatas, las condecoraciones de oro y plata y el resto de baratijas personales del presidente, y puso todo sobre la mesa. ¿También esto?, preguntó el joyero. Todo, dijo Lázaro.
Los francos suizos con el que le pagaron eran tan nuevos que terminó marchándose los dedos de la tinta fresca. Los recibió sin contarlos, y el joyero la despidió en la puerta con la misma ceremonia del saludo. Ya de salida, sosteniendo la puerta de cristal para cerrarle el paso, la demoró al instante. Y una última cosa, señora, le dijo, soy Acuario. A la, a la prima noche, Homero y Lázara llevaron el dinero al hotel. Hechas otra vez las cuentas, faltaba un poco más, de modo de que el presidente se quitó. Fue aún poniendo sobre la cama el anillo matrimonial, el reloj de la leontina y las mancuernas y el pisacorbatas que estaba usando. Lázara le devolvió el anillo, dijo, esto no, le dijo, un recuerdo así no se puede vender. El presidente lo admitió y volvió a ponerse el anillo. Lázara le devolvió a sí mismo el reloj de chaleco. Eso tampoco, dijo. El presidente no estuvo de acuerdo, pero ella lo puso en su lugar. ¿A quién se le ocurre vender relojes en Suiza? Ya vendimos uno, dijo el presidente. Sí, pero no por el reloj, sino por el oro. También este es oro, dijo el presidente. Sí, dijo Lázaro, pero usted puede hasta quedarse sin operar, pero no sin saber a qué hora es. Tampoco le aceptó la montura de oro de los lentes, aunque él tenía oro par de carey, sopesó las prendas que tenía en la mano y puso término a las dudas. Además, dijo, con esto le alcanza. Antes de salir, descolgó la ropa mojada sin consultárselo y se la llevó para sacarla y plancharla en la casa. Se fueron en la motoneta, Homero conduciendo y Lázaro en la parrilla, abrazada de su cintura. Las luces públicas acababan de encenderse y la tarde malva. En la tarde malva. El viento había arrancado las últimas hojas y los árboles parecían fósiles desplumados. Un remolcador descendía por un rodamo con un radio a todo volumen. Iba dejando por las calles un reguero de música. Gloes Bersons cantaba. Homero y Lázaro corrían en silencio, abrigados por canción y el olor memorable de los jancitos. Al cabo de un rato, ella pareció despertar de un largo sueño. Carajo, dijo. ¿Qué? El pobre viejo, dijo Lázaro. ¡Qué vida de mierda! El viernes siguiente, 7 de octubre, el presidente fue operado en una sesión de 5 horas que por el momento dejó las cosas tan oscuras como estaban. El rigor, el único consuelo era saber que estaba vivo. A cabo de 10 días lo pasaron a un cuarto compartido con otros enfermos y pudieron visitarlo. Era otro, desorientado y macilento, y con un cabello ralo, ra- ralo, que se le desprendía con el solo roce de su almohada. De su antigua prestancia solo le quedaba la fluidez
la fluidez de las manos. Sin su primer intento de caminar con 2 bastones ortopédicos fue descorazonador. Lázara se quedaba a dormir a su lado para ahorrarle gasto a una enfermera nocturna. Uno de los enfermos del cuarto pasó primera noche gritando por el pánico de la muerte. Aquellas veladas interminables acabaron con las últimas reticencias de Lázaro. A los 4 meses de haber llegado a Ginebra, le dieron de alta. Homero, administrador meticuloso de los fondos exiguos, pagó las cuentas del hospital y se lo llevó en su ambulancia con otros empleados que ayudaron a subirlo al 8.º piso. Se instaló en la alcoba de los niños, a quienes nunca acabó de reconocer. Poco a poco volvió a la realidad. Se empeñó en los ejercicios de rehabilitación con un rigor militar y volvió a caminar con su solo bastón, pero aún vestido con la buena ropa de antaño. Estaba muy lejos de ser el mismo, tanto por su aspecto como el modo de ser, temeroso del invierno que se anunciaba muy severo y que en realidad fue el más crudo de lo que iba del siglo. Decidió regresar a un barco que zarpaba de Marsella el 13 de diciembre contra el criterio de los médicos que querían vigilarlo un poco más. Y a última hora el dinero no alcanzó para tanto y Lázara quiso completarlo a escondidas de su marido con un rasguño de más de los ahorros de los hijos, para también ahí encontró menos de lo que suponía. Entonces Homero le confesó que había cogido a escondidas de ella para completar la cuenta del hospital. Bueno, se resignó Lázaro. Digamos que era para el hijo mayor. El 11 de diciembre lo embarcaron en el tren de Marsella bajo una fuerte tormenta de nieve, y solo cuando volvieron a casa encontraron una carta de despedida en la mesa de noche de los niños. Ahí mismo dejó su anillo de bodas para Bárbara, junto con él de su esposa muerta, que nunca trató de vender, y el reloj de Leontina para Lázaro. Como era domingo, algunos vecinos caribes que descubrieron el secreto habían acudido a la estación de Corbaní con un conjunto de arpas de Veracruz. El presidente estaba sin aliento y sin el abrigo de perdulario y una larga bufanda de colores que había sido de Lázaro, pero aún así permaneció en el pescante del último vagón, despidiéndose con el sombrero bajo el azote del vendaval. El tren empezaba a acelerar cuando Homero cayó en la cuenta de que se había quedado con el bastón. Corrió hasta el extremo del andén y lo lanzó con bastante fuerza para que el presidente lo atrapara en el aire, pero cayó entre las ruedas y quedó destrozado. Fue un instante de terror. Lo último que vio Lázaro fue la mano trémula estirada para atrapar el bastón que nunca alcanzó, y el guardián del tren, que logró agarrar con la bufanda al anciano cubierto de nieve y se salvó en el vacío. Lázaro corrió despavorida al encuentro del marido, tratando de reír detrás de las lágrimas. «Dios mío», le gritó, «ese hombre no se muere con nada. Llegó sano y salvo, según anunció en su extenso telegrama de gratitud. No se volvió a saber nada de él
más de un año. Por fin llegó una carta de 6 hojas manuscritas en la que ya era imposible reconocerlo. El dolor había vuelto, tan intenso y puntual como antes, pero él decidió no hacerle caso y dedicarse a vivir la vida como viniera. El poeta Aimé Césaire le había regalado otro bastón con incrustaciones de nácar, pero re- había resuelto no usarlo. Ya hacía 6 meses que comía carne con regularidad y, y toda clase de mariscos, y era capaz de beberse hasta 20 tazas diarias de café cerrero, pero ya no leía el fondo de la taza porque sus pronósticos le resultaban al revés. El día que cumplió los 75 años, se había tomado unas copitas del exquisito ron de Martinica, que sentaron muy bien, y volvió a fumar. No se sentía mejor, por supuesto, pero tampoco peor. Sin embargo, el motivo real de la carta era comunicarles de que se sentía contento de volver a su país para ponerse al frente de un movimiento renovador por una causa justa y una patria digna, aunque solo fuera por la gloria mezquina de no morirse de viejo en su cama. En ese sentido, concluía la carta de el viaje de Ginebra había sido providencial. Junio 1979.